como es el nuestro. Yo quisiera, y desgraciadamente tengo el sesgo de ser profesor, a las personas más jóvenes explicar dos conceptos que siempre subyacen en la discusión de la reforma, que es el concepto de paradigma, que permanentemente aparece, y el otro día un joven en la universidad me decía, ¿qué es un paradigma? Todo el mundo habla del paradigma, ¿qué diablo es un paradigma? Y la palabra Estado subsidiario. ¿Qué es el Estado subsidiario? Que la gente lo usa y muchas veces no conocen qué es lo que es un Estado subsidiario. Bueno, paradigma hay muchas definiciones, no voy a ir a una definición de diccionario ni de Wikipedia, pero sí señalar que es cómo la ciencia explica un cierto fenómeno, cuáles son las teorías explicatorias de un fenómeno, y en el caso de los paradigmas sociales, cómo la sociedad se comporta, cómo actúa bajo ciertas rutinas de actuar. Cuando Francisco hablaba del paradigma, vamos a modificar el paradigma de educación, la educación en Chile tiene un sistema municipal, subvencionado, particular, todos aceptamos que en ciertas instancias se lucre, todo lo que ocurre hoy día en la sociedad chilena es el paradigma que nos rige. Y eso es lo que está vigente hoy día. Cuando se quiere cambiar un paradigma, cuando la ciencia hace una revolución científica y cambia un paradigma, produce un cambio importante donde las personas que defienden un paradigma toman posiciones a defenderlo y quienes propician el cambio intentan explicar de que hay mejores soluciones para la situación actual. Y el Estado subsidiario no es otra cosa que un Estado que se abstiene de participar en aquellas áreas donde hay interés privado. O sea, el Estado constriñe su acción a aquellas áreas donde el interés privado no existe. Y el interés privado normalmente es el interés del lucro, el interés económico. Y en Chile, lentamente, en el caso de la educación, el Estado se fue constriñendo su accionar porque había mucho interés privado en hacer educación básica, subvencionada, en educación media, subvencionada, y en educación universitaria, especialmente en todos los niveles. Era interesante para los privados hacerlo, porque era una alternativa de emprendimiento económico, una alternativa de negocio, y, bueno, ustedes han visto que en el sector universitario hay grandes consorcios internacionales que están en Chile haciendo educación superior, no porque tengan algún fin altruista, sino que simplemente porque es un muy buen negocio, que algunos tenedores de recursos, de ahorrantes que quieren buscar cierta rentabilidad, vienen a Chile a hacer negocios en el ámbito de la educación superior y construyen universidades muy grandes, muy importantes, muy significativas. Las más grandes universidades que hay en Chile hoy día no son las universidades tradicionales, sino que son aquellas universidades de los consorcios internacionales. Algunas de ellas tienen hasta 8 carreras de Derecho en Santiago. Una de ellas, por ejemplo, imparte 8 programas de Derecho en la capital, para citar un ejemplo menor. Bueno, el punto de partida, eso me lo resto, yo porque eso es una explicación del tiempo, así, ¿no? Era para empezar. El contexto es que nuestro país conoció una etapa gloriosa de la educación pública. Cuando nosotros queremos fortalecer la educación pública, Chile conoció una etapa gloriosa de la educación pública. La República de Chile, cuando surge con un foco importante en educar a sus jóvenes. Y el Estado, de entonces, en los albores de nuestra democracia, se compromete decididamente con su educación pública. La decadencia comienza hace 4 décadas en Chile. Antes la educación pública era un actor relevante, los grandes colegios eran los establecimientos públicos y esta región y esta ciudad conoció al gran liceo de hombres de Talca, al gran liceo de niñas, los grandes colegios del área comercial, en fin. Y hoy día el paradigma que nos rige asocia a la educación pública con mala calidad. Las familias en Chile tratan de deslocalizar a sus hijos de la educación pública a la educación subvencionada en la búsqueda supuestamente de la calidad. Ahí tenemos una explicación del paradigma. Y lo curioso, lo señalaba también Francisco Martínez, un Estado moderno requiere, teóricamente, que su orden social, político y económico esté orientado al bien común. Y el bien común es que nos eduquemos bien, que tengamos una salud razonable, vivienda razonable y también que tengamos cierto nivel de seguridad interna y externa. Esas son las tareas básicas del Estado. Entonces lo que hace la reforma es reponer a ese Estado moderno un sector que está abandonado y que se ha ido abandonando progresivamente porque se pensó que era un área para que el Estado fuera subsidiario, que como
solamente actuar donde no hay interés privado en aquellas localidades lejanas o donde el mercado no funcionaba tan bien. O sea, nosotros hace 200 años teníamos los valores republicanos más importantes y hoy día no los tenemos en materia educacional. Hay como dos hechos que son importantes como para destacar. En el año 27 se crea el Ministerio de Educación bajo el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo. Y el año 90, y esto es un dato que yo lo he dicho en más de una ocasión en esta tribuna, el 8 de marzo de 1990, 3 días antes que volviera la democracia en nuestro país, una ley, la 18.956, reestructura el Ministerio de Educación Pública, y mucha gente cree que se sigue llamando igual, y lo redenomina como Ministerio de Educación a secas. O sea, ya en el año 90 se gesta, a través de un acto que pasó relativamente inadvertido, un cambio en donde el Ministerio de Educación Pública pasa a ser Ministerio de Educación. Se ponía fin a una época gloriosa de la educación pública, que surge en el siglo XIX, que se expresa en todo el cambio que hace Carlos Ibáñez del Campo el año 27, donde está presente la idea del Estado docente. Ibáñez del Campo, un dictador, entonces piensa que había que tener un Estado docente y que tenía que ser gratuita la educación. Se ponía fin también a una época donde destaca Pedro Aguirre Cerda, para quien su lema era gobernar es educar. O sea, para él la esencia del gobierno es la educación que en este país hoy día está delegada a los privados. Y lo dice en su primer mensaje presidencial, donde dice, lo voy a citar, son 3 líneas: gobernar es educar. Con este firme propósito aprovecharé todas las fuerzas que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional y rectificar el abandono en el que se ha desarrollado la educación pública. Había abandono y él quiere reponer el tema de la educación pública. Se termina también, con ese decreto del año 90, un periodo que también podemos destacar, la reforma del presidente Eduardo Frei Montalva, que construyó 1.535 escuelas, construyó 6.000 aulas, formó 5.000 nuevos profesores, produjo un mejoramiento cualitativo en lo que es el proyecto educativo, pedagógico, y también, entre otras medidas, prolongó la educación básica a los niveles 7º y 8º. Hasta antes se obligaba solamente 6 años. En fin, se cambiaron una serie de épocas gloriosas de nuestra República con esta norma, que empieza exactamente el año 80, como les decía yo, pero que empieza curiosamente también con una modificación a un decreto de las rentas municipales, o sea, una ley absolutamente marginal del año 79, donde las municipalidades se hacen cargo de los organismos educativos y de salud del sector público. Ahí está el concepto inicial de traspaso del rol del Estado al sector municipal, y ya en el decreto con fuerza de ley 1 de 3063 se originan los denominados servicios traspasados, algunos de ustedes los deben haber conocido. En el año 80 se crea el subsidio estatal que no distingue la educación municipal de la privada gratuita, y finalmente en el año 88 se da inicio a la subvención a establecimientos municipales de financiamiento compartido. La historia posterior es conocida por todos nosotros, cómo empieza esa educación pública a decaer, y hoy día estamos enfrentados en un esfuerzo por cambiar ese paradigma, ese abandono, recuperar ese rol de un Estado moderno de educar a las personas, y la reforma pretende mejorar y asegurar la calidad de la educación para todas las personas independientes de su nivel socioeconómico. Quiere generar un sistema más equitativo e inclusivo, lo quiere garantizar como un derecho social, como Estado, fortaleciendo para ello la educación pública, poniendo el foco en las personas y en las comunidades educativas, niños, niñas, jóvenes, profesores, padres, apoderados y comunidad en general. Mejorar el sistema en su integralidad, fortaleciendo desde la educación inicial, pre-básica, hasta la formación profesional. Fomentar la participación y el involucramiento de las familias y de la ciudadanía en los esfuerzos por mejorar la educación. O sea, lo que queremos es que ese Estado moderno sea una vez más protagonista de quizás la acción más importante de toda familia, que es educar a sus hijos. La reforma es integral, considera el nivel parvulario, donde se quiere tener una mejor institucionalidad, más calidad y mayor cobertura. En el nivel escolar se pretende garantizar la educación de calidad para todos,
Ustedes saben que hoy día en Chile el lugar donde se nace determina el futuro que se tiene. Quienes nacen en comunas que no tienen infraestructura social razonable, y en esta región hay muchas comunas postergadas, tienen un futuro muy distinto a aquellas personas que nacen en comunas mejor dotadas. Un futuro que se expresa en calidad de la educación, calidad de la salud, bienestar para las personas. Y eso es inaceptable por un Estado moderno. Y en este esfuerzo de la reforma el Estado pretende entregar igualdad de condiciones para todos los hijos de nuestra tierra. Se establece que la educación no va a ser un negocio, o sea, se acaba con la subsidiariedad, que habrá una política nacional docente, también los profesores están llamados a participar activamente en este proceso, que se va a presentar una agenda pronto, una agenda corta, sobre el fortalecimiento de la educación pública. Algunas de las medidas ya la anunció, por lo menos para la educación superior. Sí, ¿cómo estoy de tiempo? Mal, ya. Se incrementarán los recursos, habrá más recursos, por eso hay que tratar de que la reforma tributaria tribute a la educación ahora, y también se va a mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad, que también fue comentado. Y en la educación superior, que es lo que a nosotros nos interesa, es mejorar la institucionalidad y la regulación. Habrá una agencia de la calidad, que hoy día ustedes conocen lo que pasó con la agencia de la calidad que teníamos, que era todas las personas, no todos, pero muchos de ellos eran sobornables y las acreditaciones se conseguían. Se dispondrán mayores recursos para docencia e investigación, habrá un avance significativo para la gratuidad universal y se desarrollará la formación técnico-profesional. Ustedes vieron que hace una semana atrás, el miércoles pasado, en este mismo escenario, la Presidenta de la República anunció la medida de la creación de los centros de formación técnica estatales. Parten 5, uno en nuestra región, el otro en Valparaíso, el otro en La Serena, Antofagasta y Punta Arenas. Fue un acto muy simbólico, muy grato, quienes tuvimos la oportunidad de participar en él, en donde el Estado ahora también, porque no tiene institucionalidad, se hace responsable también y se hace cargo de formar técnicos en nuestro país. No con una lógica de mercado como es hoy día, sino con una lógica de Estado. También es una expresión más de lo que es el cambio de paradigma. Bueno, hoy día nosotros estamos involucrados en una discusión que desgraciadamente, y quizás hay que prevenir respecto a ello, pone su foco en los instrumentos de la reforma, que son los conocidos, no al lucro, no a la selectividad. No se pone el foco en lo que son las grandes aspiraciones de la reforma, que es mejorar la calidad. Y el ruido que tenemos es que, obviamente, esta reforma toca intereses, golpea intereses de grupos, personas, instituciones. Y esas personas tienen mucho acceso a la prensa, y lo que nosotros recibimos básicamente son los elementos negativos de la reforma. Pero ¿quién no puede estar alegre de saber que la educación pública va a ser mejorada, que aquellos estudiantes de menores ingresos van a poder ser beneficiados por una reforma que apunta a mejorar la calidad? Esas personas que están obligadas por razones geográficas o por razón económica a estudiar en ciertos establecimientos sin posibilidad de elegir, lo que también yo diría que quienes creen que eligen están viviendo una ilusión óptica. Quienes acceden a la educación subvencionada muchas veces no eligen el colegio donde estudian sus hijos, sino que el colegio elige quienes estudian en su colegio, y esa es una de las cosas. Y obviamente eligen a las familias que tienen mayor capital cultural, porque esas familias tienen un mejor rendimiento escolar de sus hijos. Y no es que el colegio sea mejor, sino que el colegio funciona mejor porque eligen estudiantes que tienen buen capital cultural. Y esa es la realidad, que la gente piense que elige el colegio de sus hijos, algo que naturalmente la educación privada lo tiene internalizado. Quienes envían sus hijos a la educación privada postulan a un colegio, y no a un colegio, a 5 colegios con su hijo. Y seleccionan uno, lo selecciona a ellos uno. O sea, el sistema privado tiene claro de que no eligen, sino que los eligen. El sistema subvencionado, las familias creen que eligen, pero no eligen, sino que los elige el colegio. Y el sector público sí que recibe a los estudiantes que tiene que recibir, excepto algunos que tienen unos criterios también de selección. Bueno, la reforma apunta a eso, voy a terminar en un minuto. Hay una serie de leyes que están avanzando en el Parlamento. La más importante, sin duda, es la que tenemos hoy día relativa al fin del lucro. Pero también en educación superior ya se han anunciado algunos programas especiales, ya conocemos el tema de la ley de los centros de formación técnica, también conocemos lo del administrador provisional, o sea, hay instituciones de educación superior que no tienen
factibilidad de mantenerse vigentes y el Estado no tiene herramientas para poder intervenirlas. Y una de estas herramientas que se ha inventado, que se ha desarrollado es de un administrador que se hace cargo de una institución que está con problemas de fe pública, sería la palabra exacta, y que afortunadamente permite intervenirla razonablemente para darle garantía a la familia. Hay una serie de otros proyectos que también están caminando en función de lo que es la acompañamiento de estudiantes de bajos ingresos, y también se ha anunciado para el próximo semestre leyes relativas a la creación de una superintendencia, una ley que debiera crear 2 universidades estatales en las regiones de O'Higgins y Aysén, fortalecimiento a la docencia universitaria, un programa también de financiamiento institucional para aportes de jóvenes. Tengo que cortar, quería haber dicho algo respecto a la institucionalidad de la educación superior, que era lo que me había comprometido originalmente, pero quise pasar por esta parte así quizás histórica, de que el país conoció de una buena educación pública, que no hay que tener miedo a la reforma, podemos hacer las cosas bien. Un Estado moderno como el nuestro, que es miembro de la OCDE, ese selecto grupo de países desarrollados, debe tener las características de esos países, y en esos países la educación es pública en su gran mayoría y es de calidad en su gran mayoría. En consecuencia, ser miembro de la OCDE también obliga a ciertos códigos fundamentales, como que podamos garantizarle a todos los chilenos y chilenas, donde quiera que estén, lo que es lo básico al Estado moderno, que es una buena educación, una garantía de salud, una garantía de una vivienda razonable y también una garantía de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por su exposición. Aprovecho de pasar un aviso a la gente que está aquí en el teatro. Estamos con muchas personas que están de pie en el hall de este teatro. Hay instaladas pantallas con un circuito cerrado de televisión, así es que el que no quiera estar todo el rato aquí de pie puede ir allá a instalarse un poquito más cómodo. Así es. Y vamos a continuar entonces con este seminario. El análisis y la discusión sobre la reforma educacional permite construir la mirada que tienen las regiones sobre este cambio tan trascendental para nuestro país. Nuestro siguiente expositor es el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán Jara. Dejamos con ustedes al rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán. Adelante. Muy buenas tardes ya creo, ¿no? A todos ustedes. En realidad, creo que este momento es un momento profundamente importante. Creo que es muy bueno para la región tener esta instancia de diálogo. Esperamos también de un poco de reflexión crítica respecto de esta situación. Una reforma educacional no es menor en cualquier país, y en el nuestro, que estamos acostumbrados a hacerlas, creo que también es importante tenerlo. Un elemento inicial, a lo mejor es una especie de introducción a lo que quiero decir en 10 minutos, es que primero, la mejora educativa, si lo miramos desde el punto de vista microscópico, se relaciona con el vínculo entre un profesor y un estudiante, y algo que los vincula, también en un contexto determinado. ¿Qué quiero decir con eso? Por lo tanto, hay 2 actores que son fundamentales en esto, y la voluntad y la decisión de esos actores. Uno, el profesor, y otro, el estudiante. Tiene que haber un sentido, algo que permita ese vínculo. Pero esencialmente requiere de una decisión en libertad de cada uno de ellos. Uno, por enseñar, y todo lo que eso implica, ¿no? Estudiar, formarse para poder hacerlo de la mejor manera, pero también desde el estudiante. La libertad por aprender, o si ustedes quieren, por querer aprender. Que por supuesto es gradual, ¿no? Dependiendo de la edad de los chiquillos, dependiendo de la edad de los niños, etcétera, y las circunstancias. Lo que yo quiero decir con eso es que efectivamente en este mundo, en este tema de la decisión por aprender, son muchos los factores que intervienen. Si además a esto se le asocia un propósito de equidad, de inclusión, de igualdad, oportunidades, de movilidad, etcétera, esto se vuelve un poco más complejo. Porque efectivamente, permítanme decirlo con toda libertad, una reforma educativa por sí sola o per se no soluciona el problema de la equidad o de la inclusión en ningún país. Si estas medidas no van acompañadas por medidas culturales, sociales, recreación, una actividad económica adecuada,
no se logra mucho. Un estudiante que no come bien es difícil que pueda rendir bien. Un profesor que no coma bien es muy difícil que pueda hacer su ejercicio en forma adecuada. Un profesor que no tiene acceso a la literatura, que no tiene acceso a la formación, del mismo modo. Por lo tanto, estos elementos tienen que ser abordados, pero no solamente en cuanto a esta relación microscópica que digo yo, sino que simplemente en función del desarrollo de las sociedades. Los sectores con mayores dificultades, más vulnerables, si no tienen acceso a lo que tienen otro grupo minoritario del país, es muy difícil que se logre una cierta inclusión, una cierta igualdad. Y yo creo que efectivamente los procesos educacionales en sí mismos no logran satisfacer ni solucionar el problema. Ayudan, no puedo negar eso, ayudan. Mirado desde el punto de vista de la institución universitaria, yo quiero manifestar que efectivamente la universidad en este sentido tiene que tratar de generar un cambio y de generar un aporte a romper con esa situación. Por eso la universidad no solo tiene el compromiso de formar profesionales, ojalá no transformándose en industria de profesionales, sino que además tiene un compromiso con la vinculación, con la extensión, con la cultura, que permita un vínculo más fuerte con la sociedad para precisamente crecer en ese desarrollo. Y en esto yo quiero ser también claro y manifestar que efectivamente, primero, la universidad como tal tiene que romper con un cierto paradigma en relación al medio, y es la capacidad de valorar el medio, de valorar a las personas, la práctica de esas personas. La universidad no está exclusivamente para dictar cátedra o para volverse referente académico. La universidad también está para fortalecer, engrandecer, enriquecer las prácticas que ya existen, el valorar la sabiduría popular y transformarla también en un elemento rico y de formación dentro de las universidades. Creo que ahí hay que romper un paradigma que permita un vínculo muchísimo más estrecho entre universidad y comunidad. Más allá de la discusión crítica y el acuerdo o no acuerdo que podamos tener respecto del financiamiento, que obviamente las universidades no estatales dentro del Consejo de Rectores no estamos de acuerdo en este financiamiento particular hacia las universidades estatales, porque pensamos que el bien público es un bien que también nosotros como universidad hemos desarrollado. No quiero entrar solamente en ese detalle porque yo creo que precisamente uno de los focos negativos que ha tenido la discusión es concentrarse en el tema del financiamiento, sino que yo quiero plantear efectivamente que el modelo económico que está detrás está tan incorporado en la sangre que todo se ha vuelto una especie de economía universitaria. A nosotros hoy día las universidades son medidas en función de la acreditación respecto de índices, de porcentajes, etcétera, que pueden ser estudiados desde la ingeniería industrial. Basta tener una buena gestión administrativa para ir mejorando los índices y no necesariamente impactar el aprendizaje o la enseñanza que esta universidad entrega. Por lo tanto, yo creo que tenemos que crecer, inclusive en esta reforma y a partir de esta reforma, en una mirada un poco más transversal, en poder llegar a establecer fehacientemente una situación que hoy día no está todavía solucionada, el vínculo que existe entre la formación del docente, por ejemplo, del académico, y lo que efectivamente el estudiante aprende. Yo creo que es profundamente importante avanzar en esa línea. Por lo tanto, el tema de la acreditación, no sé si ustedes recordarán, pero cuando se introdujo el tema de la acreditación, inmediatamente, en conjunto con ello, nace toda una cultura de emprendimiento asociada a la acreditación. Y de hecho, las universidades tienen que acreditar a partir de un contrato con alguna agencia. Por lo tanto, para las agencias esto es también un emprendimiento. Permítanme plantear también cierta duda de los efectos que eso tiene. Algo de esto decía también el rector Rojas, respecto de las posibilidades que se tiene cuando uno establece un contrato y hay intercambio monetario respecto de ese contrato. Lo vuelve difícil y complejo. Hay efectos no queridos, perversos en todo esto. Pero más allá de la situación puntual del tema de la acreditación,
más allá precisamente de este vínculo entre el docente y el estudiante. La pregunta, y un poco para abordar el tema desde las regiones, es ¿qué pasa con las universidades a nivel regional? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el desarrollo de la región y el vínculo con sus universidades? En esta empresa que se ha vuelto la universidad para poder ganar proyectos y poder financiarse. ¿Qué pasa con la mirada regional respecto de la mirada central? Las acreditaciones, los proyectos, son decididos en un gran porcentaje por personas que no viven en regiones. Por lo tanto, permítanme también con mucha claridad y con cierta humildad también decir que en esas decisiones no participan aquellas que tienen la opción de hacer una lectura de la realidad local. Por lo tanto, estamos en desventaja. Si se trata por contratar a personas que tienen un nivel muy avanzado, cuesta un mundo que estas personas se dirijan a regiones. Por lo tanto, también mirado de este modelo más bien económico de competencia, lograr igualdad en el proceso de la competitividad se vuelve un proceso muy difícil, sobre todo para las organizaciones como las nuestras, las regionales. Y aquí sin distinción, puesto que las grandes decisiones son centrales, no son regionales. Si algo bueno tiene el iniciar un debate en esta perspectiva, es precisamente eso. Tratar de dar una mirada o de presentar una mirada crítica también a la reforma, pero desde la región. ¿Cómo nosotros impactamos esta reforma también con la originalidad de la región? ¿Cómo rompemos, por ejemplo, con la inercia existente actual de competencia, por ejemplo, y las universidades de la región trabajan solidariamente en función de propósitos regionales? ¿Cómo evaluamos nuestra calidad también en función de parámetros locales y no solamente parámetros centrales? La reforma educativa, si no mejora transversalmente también de manera de presentar una mirada más compleja, más integral de la educación y de la formación, no va a lograr mucho. Me explico. Por ejemplo, en términos escolares, el tema del CIMSE. Podríamos a lo mejor hacer alguna crítica al mecanismo o a la prueba misma, pero es una prueba buena que ha pasado diferentes estándares de calidad. Si el problema no es el CIMSE, el problema es lo que se ha hecho con el CIMSE. El problema no es la acreditación, el problema es lo que se hace con la acreditación. El CIMSE se transforma en una herramienta popular que permite entregar información, estableció en algunos periodos un semáforo, en otros establece un ranking, donde sirve precisamente para eventualmente generar ilusiones en las personas que pensamos, también eligen en función de eso, lo cual está demostrado que no es así. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el CIMSE ha sido una herramienta con un efecto perverso no querido, porque efectivamente se ha mal utilizado. Si el CIMSE es una herramienta para la regulación interna de los colegios, para poder perfeccionar su quehacer. Lo mismo el tema de las acreditaciones. La acreditación es una acción de regulación interna que debiera ser potente, puesto que además abre la posibilidad para la gente externa a la universidad, de un medio determinado. Pero también pasa esto, se transforma en ranking, se transforma en una comparación muchas veces ingenua o inadecuada, porque los contextos son distintos. Por lo tanto, la solución no es eliminar el CIMSE ni tampoco eliminar la acreditación, por supuesto que no, pero es un tema cultural. Y el tema cultural no se transforma por decreto, ni tampoco por reforma. Se transforma por la capacidad que cada uno de nosotros tiene de mirar la realidad de manera distinta, de hacerla propia y de lograr efectivamente traspasar las barreras que impiden que hoy día podamos trabajar de manera mancomunada como región.
impiden precisamente que podamos criticarnos mutuamente, sin por eso pensar que nos queremos hacer daño. Yo me pregunto, solo desde la academia, ¿cómo un académico que además tiene la presión de tener que responder con diferentes artículos ICI, Scopus o de otro estilo, en qué momento tienes tiempo para la reflexión concreta, para el diálogo concreto con el que hace la práctica? ¿En qué momento nosotros construimos una cultura distinta? No quiero desmerecer el que se escriba, por supuesto que no se trata de eso. Se trata de establecer una manera distinta de pensar la educación. Si la educación no solo se piensa desde el lucro, ni tampoco de las ilusiones eventuales de las personas que eligen. Porque si fuera por eso, los mismos que eligen colegios eligen gobiernos. Por lo tanto, no podemos pensar que el método de elección sea iluso. Lo que podemos hacer y lo que podemos pensar probablemente es que las personas no cuentan siempre con toda la información necesaria. Pero eso es cierto, pero es cierto transversalmente. Yo invito a que estas instancias iniciales permitan una reflexión crítica también del cómo nosotros nos enfrentamos a la educación superior. La educación superior no tiene por qué ser la que dicte cátedra. La educación superior debiera de dictar cátedra, si fuera así, en el servicio, en el vínculo con la sociedad. Conocerse mutuamente, colaborar mutuamente, enriquecernos mutuamente. Si nosotros no somos capaces de vencer este afán competitivo, o esta mirada económica también respecto del desarrollo de las universidades, nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y en 10 años más, otro gobierno va a querer hacer nuevamente una reforma educacional. Porque pareciera que es parte de todos los gobiernos. Por lo tanto, por favor, transformemos la cultura. Pero eso pasa por la decisión personal de cada uno de los que estamos aquí, de los que tienen algo de poder hoy día en la toma de decisiones, pero de aquellos que también participan en la construcción de estas decisiones. Yo insisto, esto no se soluciona mejorando exclusivamente el sueldo mínimo, por favor. Si lo económico es una parte, no lo es todo. Generemos espacios de desarrollo integral. Eso va a permitir un compromiso distinto. Y yo los invito a que desde la región no solo asumamos una reforma, sino que la asumamos críticamente y generemos elementos originales para esa reforma. Presionemos al centro para que la región sea considerada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad Católica del Maule. Interesante hasta ahora lo que estamos viendo acá en este seminario, Lili. Sí, Renato, y además es difícil decirle a los académicos que sus intervenciones duren menos de 45 minutos, lo sabemos. Los 4 que están aquí presentes están acostumbrados a hacer sus clases que duran 45 minutos la hora, ustedes saben, los que están del público también. Así es que les pedimos disculpas por lo extendido del programa, que se va alargando un poquito más de lo presupuestado. Pero ahora continuamos para conversar, analizar las mejoras al sistema educacional de nuestro país, que sin duda van a considerar las opiniones de las regiones, deben considerar a los profesores, los estudiantes y otros actores relevantes. En tal sentido, el rol también que le cabe a la autoridad regional en materia de educación es fundamental. Para eso esta hora, tenemos con nosotros al Ceremi de Educación del Maule, don Rigoberto Espinosa. Se puede bajar, ¿no es cierto? Ahí, soy el más bajo. Bueno, es difícil hablar al final porque muchas cosas que yo traía anotadas han sido mencionadas por las otras personas que han intervenido.
Mi discurso se parecía mucho al del rector de la Universidad de Talca, así que es que parece que el hecho de haber pasado por esta universidad, algo quedó en mí de la Universidad de Talca. Comentarles que para mí es una alegría que este seminario haya resultado. En las primeras conversaciones que tuvimos con ambos rectores cuando asumí como Seremi, tanto con el rector de la Universidad Católica como el rector de la Universidad de Talca, pensamos justamente en hacer este ciclo de seminarios. ¿Para qué? Para que la gente se informe de algo tan importante que va a transformar no solo la educación, sino que la sociedad chilena.